Bien, muy buenas noches para todos. Al doctor Juan Pablo Sandoval Jones, muchísimas gracias por aceptar la invitación. También queremos extenderle un agradecimiento al capítulo de cardiopatías congénitas del adulto por generar este espacio, por generar estos enlaces a nivel de Latinoamérica y generar y ampliar el conocimiento en cuanto al implante percutáneo de válvulas pulmonares. Bien, tenemos primero que todo agradecerle a nuestro público que ya tenemos 24 participantes y asimismo en las diferentes redes sociales. Para recordarles, ustedes pueden vernos por Zoom o a través de Facebook Live, en el cual va a estar transmitiendo directamente desde la página de Facebook de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en la cual ustedes pueden compartir con todos sus colegas y adicionalmente lo pueden ver desde sus teléfonos celulares, desde sus iPad, desde el lugar que les quede mejor. Bien, para empezar, quiero presentar al doctor Juan Pablo Sandoval. Él es médico cirujano en la Universidad La Salle, es pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez y adicionalmente cardiología pediátrica e intervencionismo en cardiopatías congénitas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Hizo adicionalmente fellowship en cardiología intervencionista pediátrica en el Hospital de la Universidad de Toronto en Canadá y actualmente es cardiólogo intervencionista en cardiopatías congénitas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y por otra parte es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Juan Pablo Sandoval, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y este espacio en la cual pues le recomendamos a nuestro público hacer sus preguntas por el chat al doctor, que al final intentaremos responderlas. Bueno, el doctor Sandoval intentará responderlas a todos. Muchísimas gracias, doctor Sandoval. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Nick, por la presentación. Espero que puedan escucharme bien. Estoy a 1 hora de retraso del tiempo de Colombia, así que espero no agarrarlos ya después de la cena y a punto de irse a dormir y que esta charla sea del agrado de todos ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo, en definitiva, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, a su presidente, el doctor Quintero, y muy en particular al doctor Jaime Rodríguez, quien me invitó directamente a participar en este webinar y que es para mí de un verdadero orgullo y un gusto estar con todos ustedes, con tan buenos colegas y amigos que tengo en Colombia. Y bien, para dar inicio a la charla que se me pidió dar a todos ustedes sobre el implante percutáneo de la válvula pulmonar, tocar un poco en cuanto a su relación al panorama actual en Latinoamérica. No tengo ningún conflicto en relación a esta presentación y los objetivos de este webinar serán simples. Será reconocer el efecto deleterio de la estenosis, pero sobre todo de la insuficiencia pulmonar en la dinámica del ventrículo derecho. Conocer los sistemas que se tienen disponibles actualmente para el tratamiento del conducto protésico o una prótesis colocada en posición pulmonar ya disfuncionante. ¿Cuál es el panorama actual en Latinoamérica y a nivel global con estos dos sistemas de válvulas percutáneas? Y conocer las alternativas que se tienen diseñadas para el tratamiento del tracto nativo de salida de ventrículo derecho o también los llamados reductores infundibulares y en relación a cómo estos creo que tendrán una mayor participación en los años venideros en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, si comenzamos, tendríamos que reconocer aquellas condiciones patológicas que pueden requerir la reconstrucción del tracto de salida de ventrículo derecho durante su corrección total, y de entre ellos se encuentra evidentemente la tetralogía de Fallot, muy comúnmente también cuando se presenta atresia de la válvula pulmonar o en síndrome de válvula pulmonar ausente, la doble salida de ventrículo derecho o el tronco arterioso común, y también la transposición de grandes arterias cuando esto se asocia a estenosis de la pulmonar y entonces requieren la colocación de un tubo protésico. Creo que las cosas han cambiado en los últimos años en cuanto al interés de ya no solo liberar la obstrucción, sino de también mantener la competencia de la válvula, porque anteriormente creo que todos aquí podemos reconocer que el tratamiento quirúrgico iba más enfocado a liberar el problema obstructivo
sin verdaderamente ser conscientes de la competencia de la válvula y de lo que esto generaría a largo plazo, y lo señalaré un poquito más adelante en las siguientes diapositivas. Pero si bien uno, cuando hacía la corrección, uno liberaba colocando un parche transanular a la función de la válvula y convertía entonces a estos pacientes en pacientes que tenían una insuficiencia pulmonar severa y con ello un crecimiento progresivo del ventrículo derecho. Si bien la alternativa en pacientes, por ejemplo, sin válvula pulmonar, aquellos con atresia de la válvula, y la colocación de tubos protésicos, estos pueden ser de diferentes maneras, ya sea a través de homoinjertos o tubos de material biológico como los Contegra, que son de vena yugular bovina. Y mucho en nuestro escenario, por ejemplo, mucho aquí en nuestro instituto, la utilización de conductos sintéticos, por ejemplo, hechos de Dacron, y a los cuales podía acondicionarle con o sin una válvula bioprotésica, pero en términos generales, la gran mayoría de ellos con un problema que sería con un problema de una válvula que disfuncionará con el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que sucede con estos pacientes cuando la insuficiencia pulmonar es progresiva? Existe una dilatación del ventrículo derecho y con eso un aumento progresivo de la precarga. Pero más importante aún es que generará problemas. El número uno, el ritmo. Se retrasa la velocidad de conducción y esto generará la susceptibilidad a arritmias. Disminuye el llenado del ventrículo izquierdo, ya que existe una dependencia interventricular durante el ciclo cardíaco. Intolerancia al ejercicio, síncope y muerte súbita son riesgos que presentan estos pacientes cuando la dilatación es severa y, en definitiva, afecta la calidad de vida de estos pacientes. Y esto quedó muy bien demostrado en un par de estudios, o por lo menos en este par de estudios que les muestro a continuación, quedó bellamente demostrado en cómo las situaciones de dilatación progresiva del ventrículo derecho y la prolongación entonces del QRS en el electrocardiograma se asociaban a la aparición de síncope e incluso el riesgo de muerte súbita en estos pacientes en este estudio realizado hace ya unos años en el Reino Unido. Y del mismo grupo también reconocer que lo que se mencionaba hace un par de diapositivas. Anteriormente se pretendía simplemente liberar la obstrucción que se tenía y no se daba mucha conciencia qué pasaría cuando ese ventrículo derecho se estuviera dilatando progresivamente. Y como pueden observar aquí, el desempeño físico de los pacientes cuando tienen cierto grado de obstrucción residual es mejor o es preferible a aquellos pacientes que ya no tienen un proceso obstructivo y al contrario tienen una fisiología ya dilatada y con ello una menor capacidad para desempeñar ejercicio y con esto también evidentemente menor o mayor impacto en su calidad de vida. Entonces el cambio o el recambio para aquellos que ya tienen una válvula pulmonar, ¿cuándo debe hacerse? Pues los criterios son los mismos para cuando se piensa hacer vía percutánea o cuando se hace vía quirúrgica. Lo importante es saber reconocer cuándo se debe de ofrecer este tipo de tratamiento a los pacientes, ya sea cuando tienen síntomas o cuando no los tienen. Cuando tienen síntomas es cuando la insuficiencia o la estenosis es severa y en estos pacientes ya hay síntomas importantes como la intolerancia al ejercicio y con ello entonces menor capacidad para hacer pruebas de esfuerzo. Y cuando existen síntomas de falla cardíaca o síncope. Y en ausencia de síntomas uno recaerá más en los estudios de imagen que se obtendrá de estos pacientes y en definitiva observar el volumen diastólico que tiene esa cavidad ventricular, la fracción de eyección o la función de ese ventrículo derecho y también otros hallazgos como ya habíamos mencionado, por ejemplo la oración del complejo QRS en el electrocardiograma. A todos los que seguimos a estos pacientes reconocemos el valor que tiene la resonancia magnética en el diagnóstico, en la estadificación del problema y en el seguimiento de estos pacientes a corto, mediano y largo plazo. Es un estudio sumamente útil que se ha convertido en el método de preferencia porque provee de una información muy importante, no solo cuantitativa en el tamaño y el volumen, sino también en cuanto a la cuestión cualitativa y la función ventricular, el cálculo de flujos sanguíneos y la viabilidad miocárdica. Además de sus obvias ventajas de no ser un estudio que emita radiación hacia el paciente, ya que se estará realizando con regular frecuencia. Y para todos aquellos que nos estén acompañando en este webinar y que estén más involucrados en el área de la cardiología y sobre todo en la intervención en cardiopatía isquémica o en cardiopatía estructural,
El primer reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar se hizo también en el año 2000, el mismo año que se hizo el primer procedimiento de TAVI. El doctor Crivier hizo el primer procedimiento de TAVI y a su vez el doctor Philipp Bonhoeffer, un alemán que estaba laborando en Francia en aquel entonces, en el Hospital de Necker en París, se hizo este primer procedimiento en un niño de 12 años con atresia pulmonar y defecto interventricular, al cual, si ustedes se fijan en la diapositiva, tenía ya 3 cirugías previas. A este paciente se le colocó una válvula muy similar a lo que hoy es la válvula Melody, y la cual se ha convertido en la válvula percutánea pulmonar más utilizado a nivel mundial. Esta, junto con la válvula Sapien, que es la que todos ustedes conocen y que se utiliza para la posición aórtica en su gran mayoría de las ocasiones, también se utiliza para colocarse en la posición pulmonar, y son estas dos válvulas las únicas aceptadas por la FDA en Estados Unidos y también las más utilizadas en diferentes lados, tanto Europa, Latinoamérica y Asia. Y la diferencia entre ellos radica particularmente en el tamaño del tamaño del conducto o de la válvula bioprotésica a la cual pueden atender. En términos generales, la válvula Melody, que es una válvula hecha de vena yugular bovina y la cual está cosida manualmente a un stent de iridio platino y que puede abarcar de manera funcional conductos protésicos que se encuentran entre 16 y 22 milímetros. Y si se trata de válvulas bioprotésicas disfuncionantes, se amplía un poco su espectro y puede atender válvulas bioprotésicas de 23, 25 o incluso hasta 27 milímetros. Por su parte, la válvula Sapien tiene un rango de aplicación más amplio y entonces se utiliza en pacientes, por lo general adultos o aquellos pacientes que tienen un conducto protésico de mayor tamaño, una válvula de mayor tamaño, y es en ellos entonces en quienes esta válvula puede ser la ideal. Ambas válvulas vienen con sus sistemas de liberación, no tiene mucho sentido estar puntualizando cada detalle de cada sistema, pero en términos generales son sistemas liberadores grandes que abarcan entre los 22 y los 24 French, y entonces se requiere que el paciente tenga cierto peso, como veremos un poquito más adelante. Entonces, así, con estas válvulas ya establecidas o aprobadas, en las últimas recomendaciones por medio de la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad de Angiografía Cardiovascular e Intervención en Estados Unidos, la válvula Melody o la válvula Edwards se consideran una categoría 2A para pacientes con un tratamiento de conductos protésicos o válvulas bioprotésicas disfuncionales, ya sea por insuficiencia o estenosis de moderada a severa y que encuentran los criterios que habíamos mencionado anteriormente. Algo muy importante a destacar aquí es que en aquellos pacientes que tienen una reparación del tracto nativo del ventrículo derecho, si bien estas válvulas se han utilizado, siguen siendo por consideración off-label en estos tipos de pacientes, ya que no está verdaderamente aprobada para su uso en esta indicación. Como veremos más adelante, los reductores infundibulares, aquí es donde ocuparán su mayor uso y donde creo que tendrán entonces un futuro bastante prometedor en ese sentido. En la selección del paciente, entonces, repitamos, es un conducto protésico con insuficiencia o estenosis y que tenga una circunferencia apropiada para el implante. Es obvia una evaluación médica completa y conocer la historia de nuestros pacientes, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. Y es importante también reconocer la anatomía, sobre todo si hay algún problema en las ramas pulmonares, defectos intracardíacos residuales, y muy importante, como veremos a continuación, la situación espacial de las arterias coronarias, ya que puede haber cierto riesgo de compresión al momento del procedimiento. Evidentemente, los pacientes en ausencia de proceso infeccioso activo, ya que el tema de endocarditis infecciosa será un punto que tocaremos igualmente más adelante y que sigue siendo un motivo de controversia en estos pacientes, ya que su incidencia no es menor. Ya en la sala de cateterismo, los pacientes habitualmente, o por lo menos nuestros protocolos que se comparte con el de muchos otros, es hacer este procedimiento con anestesia general, intubación endotraqueal, colocar al paciente en una posición óptima para tener diferentes ángulos angiográficos, monitorización invasiva, administrar anticoagulación y profilaxis antimicrobiana, y siempre hacer un estudio hemodinámico completo antes y después de la intervención.
Y aquí vale la pena siempre resaltar a todos aquellos que pretendan embarcarse en este tipo de terapéutica y que quieran hacer este tipo de tratamientos en sus unidades o en sus centros hospitalarios, siempre tener el apoyo de cirugía cardiovascular por si ocurre algo inesperado o una complicación que necesite una resolución quirúrgica inmediata. Les muestro entonces a continuación un ejemplo de una colocación de una válvula pulmonar percutánea. Como les mencioné, el calibre del sistema liberador es bastante amplio, habitualmente 22 French. Entonces, idealmente se debe recomendar en pacientes de mayor de 25 kilos. Se ha hecho en pacientes menores de ese peso y se ha hecho también de manera híbrida. Pero en términos generales, esto es lo recomendado. Si existe problema en el acceso de las venas femorales, el acceso yugular es una alternativa, como observan en ese video. Y muy importante es tener lo que habíamos mencionado sobre las consideraciones de la angiografía en proyecciones anteroposteriores o laterales, perdón, regreso a la anterior. Y donde también es muy importante señalar que la posición de la guía es una guía bastante rígida, habitualmente de nombre Lunder-Quist-Meyer, es una guía que es bastante rígida, debe de alojarse lo más distalmente posible para darle soporte a todo el sistema de ensamblaje y liberación que llevará a la válvula. Como mencionamos, la delimitación de la circulación coronaria es crucial para determinar la libertad de las arterias coronarias en el sitio del posible implante. Esto en aquellos pacientes que ya tienen estudios de imagen previos y que ya se ha determinado eso, quizás solo valga la pena un disparo en la raíz de aorta, pero en muchas ocasiones y no infrecuentemente tengan que hacerse coronariografías selectivas para determinar la posición. Y eso es importante porque mencionemos esto como uno de los principales puntos a recordar de esta charla, es que siempre la colocación de un implante valvular pulmonar lleva en cierta medida el riesgo de hacer compresión coronaria. Y la compresión coronaria evidentemente puede terminar en una catástrofe por obvias razones. Y es muy importante también reconocer que la continuidad del conducto coronario no siempre predice la compresión, y una localización también remota de la arteria tampoco lo excluye. Entonces es muy importante que hagamos una evaluación exhaustiva y siempre muy completa para determinar la posición y estar convencidos de que no habrá ningún problema al momento de hacer el implante. Otro dato muy importante es hacer una medición correcta y evitar un balón de medición en el sitio de implantación de la prótesis o la llamada también zona de aterrizaje. Será muy importante para tener los diámetros acertados para la decisión de los balones y el tamaño de la válvula que utilizaremos. Es muy importante recordar que en los pacientes estamos obstruyendo momentáneamente el gasto cardíaco. Eso hay que reconocerlo y actuar entonces rápido para hacer el inflado, y una vez teniendo la medición que queremos, entonces desinflar rápido para evitar comprometer el gasto cardíaco del paciente. A continuación, es muy importante también trabajar esa zona llamada zona de aterrizaje, donde se implantará la válvula, y en la actualidad la gran mayoría de los operadores trabajamos el conducto protésico colocando stents que permitirán armar un armazón para el implante de la válvula posteriormente, y esto persigue dos objetivos. En aquellos conductos que son calcificados y existe el riesgo de ruptura, la colocación de un stent cubierto previene cualquier riesgo de ruptura y sangrado en esos pacientes. Y en aquellos pacientes que tienen estenosis importantes y en lo cual será difícil ir ampliando el diámetro que uno pretende para la colocación de la válvula, uno necesitará reforzar esa zona con stents de acero inoxidable que ayuden a expandir el conducto al diámetro que deseemos y evitemos la retracción. Entonces, no es infrecuente que uno tenga que colocar un stent recubierto, por ejemplo, en un conducto calcificado, pero también colocar stents de acero inoxidable adicionales, 1, 2 o los que sean necesarios para mantener la fuerza radial y evitar la retracción del conducto. Y esto también fue relevante y fue sobre todo fue algo que cambió la técnica en definitiva de cuando se empezaron los primeros años a hacer este procedimiento, fue que la válvula se colocaba sin haber preparado esa zona con stents previos, y entonces el riesgo de fractura de la válvula en sí era mucho mayor, del stent de la válvula era mucho mayor. Si se fijan, hasta un 18% de los pacientes podían mostrar evidencia de fracturas menores, y hasta un 3 o 4% podían mostrar fracturas completas y perdiendo la integridad del stent. La gran mayoría de los procedimientos que tenían fracturas se hacían antes del 2008, y de ahí en adelante la gran mayoría de los operadores, como dije, lo han hecho a través de esta técnica de pre-stenting, y con eso se ha disminuido evidentemente el índice de fracturas y ha permitido que la durabilidad de esa válvula sea mucho mayor.
Entonces, como se mencionó, la gran mayoría de los operadores así hacemos los procedimientos en la actualidad. Y ya en el tema de la preparación de la válvula en sí, la válvula viene sumergida en una solución de glutaraldehído, a la cual al momento de retirar se hace un lavado en 3 vasijas con solución fisiológica para retirar el exceso y evitar con eso cualquier tipo de reacción al material. El momento de reducir la válvula se utiliza una jeringa de menor calibre para empezar a expander la válvula y montarla sobre una jeringa para ir disminuyendo su diámetro y ya posteriormente plegarla con el restante del sistema liberador, del sistema ensemble que se llama, para poderlo ya cubrir y purgar adecuadamente y ya con una válvula que está completamente plegada y ya montada sobre el catéter que navegará por todo el tracto de salida y la ubicará en el sitio que deseemos. Es importante purgar el sistema como en cualquier procedimiento que realizamos y al momento ya de la colocación de la válvula y su despliegue, creo que puede reconocerse claramente en ese video cómo la competencia de la válvula es inmediata. Si acaso se ve algo de insuficiencia ligera es por la colocación del catéter que está haciendo la angiografía un poquito más adelante de la válvula, pero en términos generales la competencia es completa posterior al procedimiento y los cuidados son generalmente bastante nobles. Los pacientes se pueden egresar entre las primeras 24 y 48 horas después del procedimiento, no requieren más que una radiografía de tórax, un ecocardiograma de control. Se van con tratamiento de aspirina, ya sea por 6 meses o de manera indefinida. Creo que los operadores nos hemos inclinado más por esta última, de dejar tratamiento indefinida, ya que se ha asociado también a mayor durabilidad de la válvula. Y la profilaxis antimicrobiana, que nuevamente y no dejará de mencionarse en esta charla, es fundamental en todos estos pacientes para prevenir el riesgo de endocarditis. Entonces, hablando de los resultados de la colocación de una válvula percutánea en la posición pulmonar, en este caso en estudios de Melody directamente, estas series que son las iniciales, esta es la serie con mayor número de pacientes que se publicó en el 2008 en Circulation, y pacientes que tenían una reducción significativa de la presión sistólica del ventrículo derecho y un gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y un alto número de ellos libre de reintervención hasta 70 meses de seguimiento. Por tal motivo, y de acuerdo a los resultados tan favorables que se mostraron desde sus inicios, la válvula fue aprobada en Estados Unidos hasta 2010, y lo mismo en este estudio realizado en Norteamérica, en Estados Unidos, como se muestra que el 94% de los pacientes estaban libres de reintervención o disfunción de la prótesis a 1 año. Y importante también que estos eran resultados que se remedaban o que se compartían en otros centros, por ejemplo, la experiencia canadiense. Algo en lo que se ha tendido a modificar en algunos centros, por ejemplo, Canadá, es tratar de ofrecer esta terapéutica en pacientes mucho más jóvenes. No esperar hasta que el ventrículo derecho se encuentra tan dilatado, no esperar hasta que ese ventrículo tiene ya 150, 160, 170 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en su volumen telediastólico, sino ofrecerlo antes de que exista una dilatación tan importante del ventrículo derecho. Y eso es algo que quizás sea algo también deseable de considerar en estos pacientes. En este estudio, lo mismo, una libertad de recuperación de 90% a 5 años y evidentemente después de hacer el prestenting de la zona, la mejoría en cuanto a la necesidad de intervenir estos pacientes. Y esta diapositiva me parece que es algo que muestra el panorama que se tiene en la actualidad en Latinoamérica. Existen diferentes centros operadores en distintos países, en América del Sur y en nuestro caso también sucede en las grandes ciudades, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pueden ahí ver las cifras y el año en que se ha iniciado este tipo de tratamiento, este tipo de terapéutica en los diferentes países. Y aquí quisiera mostrarles algo que me parece verdaderamente bastante relevante de mencionar y que me deja gratamente sorprendido, y es la avidez con la que Colombia se ha sumado a este tipo de tratamiento desde hace ya un par de años y con un número de procedimientos que ha alcanzado un número bastante comparable con el resto de los países, en definitiva mayor que el nuestro,
y que ha sido también en un muy corto tiempo. Si se fijan, desde octubre que estuve la última vez en una reunión de implantadores y donde Colombia tenía alrededor de 13 casos, desde octubre a la fecha se han realizado 8 casos más, y eso creo que es algo que debe de ser motivo de orgullo para todos ahí y sobre todo para todos nosotros en Latinoamérica. En nuestro caso son, como mencioné, pocos los centros de referencia, los que habitualmente nos hemos embarcado en este tipo de terapéutica. El primer centro en México que lo realizó fue el Centro Médico Nacional 20 de noviembre con los doctores Salgado y Axmendi. Y nosotros iniciamos, bueno, quizás antes de mostrarles un poquito nuestra experiencia, quisiera mencionar por qué ha sido un poco difícil para nosotros, por lo menos aquí en México, expandir este tipo de tratamiento en nuestros pacientes. Y creo que en primero, segundo y tercer lugar estaría el costo, porque no tiene nada que ver con la capacidad de los operadores, no tiene nada que ver con la capacidad de las unidades médicas, de los centros hospitalarios para manejar este tipo de pacientes. Creo que todo radica verdaderamente en el costo tan alto que tiene este tipo de tratamiento. Esta válvula es en definitiva bastante costosa, ¿no? Y si uno hace la diferencia cuando la compara a lo que cuesta una válvula prácticamente es idéntica a lo que se le colocará a ese paciente por vía quirúrgica, pues evidentemente creo que el tema de costos es bastante sustantivo. Nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología, a diferencia de los que cuentan con seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, no tenemos un apoyo tan robusto para el manejo de insumos en estos pacientes. Entonces, para nosotros es mucho más complejo y mucho más difícil tratar de conseguir los fondos o las capacidades para cubrir el costo de esta válvula. En México, no presumo conocer cómo funciona a la perfección en Colombia o en otros países de Latinoamérica, pero aquí, por ejemplo, las aseguradoras de gastos médicos no cubren a población con problema congénito a menos de que el paciente haya sido ingresado al seguro de gastos médicos desde su nacimiento, cosa que muy poca gente hace. Y a mí siempre me ha llamado la atención, no sé si sea lo mismo en sus países, cómo las aseguradoras no ponen ninguna traba, incluso a pacientes que tienen más de 90 años y se les propone tratamiento para TAVI, que me parece que está perfecto, pero no encuentro la lógica cómo en ellos la respuesta puede ser positiva y en la nuestra negativa. Y bueno, evidentemente también dependerá de encontrar al paciente o el candidato ideal para tal efecto, ¿no? Entonces, para hablarles un poco de cómo inició el programa de reemplazo valvular en nuestro instituto, y aquí les muestro unas imágenes de nuestra institución, el Instituto Nacional de Cardiología, y mis mentores y colegas, el doctor García Montes y el doctor Carlos Zaval, que me han enseñado todo lo que sé. Y en nuestra oportunidad de hacer los primeros casos, contamos con la participación y con el gran apoyo del doctor Carlos Pedra, que es un destacadísimo intervencionista del mundo congénito y estructural en Brasil y ciertamente en el resto del mundo. Hicimos 4 procedimientos en febrero y aumentamos uno más hace unos meses, y hemos hecho también el tratamiento junto con el doctor Gering Eid del área de cardiología adultos, de cardiología intervencionista adultos, el tratamiento con válvula Sapien. A nosotros nos ha apoyado un área de la seguridad federal que se llama Seguro Popular, y hemos también obtenido un apoyo de una fundación que apoya bastante en nuestra institución, llamado Derechos de la Infancia, y que gracias a ellos conseguimos conseguir el recurso económico para la válvula. Y no se trata de mostrarles los 5 casos que realizamos, sino simplemente les mostraré 2 de ellos, ya que se me dijo que tenía yo 1 hora para hablar, así que creo que tenemos tiempo de sobra. Y este fue un masculino de 19 años, una doble salida ventricular 8, una variante Taussig-Pink, que tenía una historia quirúrgica importante, una fístula sistémico-pulmonar izquierda en el año 98, y después reparación completa con la colocación de un tubo protésico en el 2001, y después la ampliación llamado peeling y ampliación con parche en el 2010 de ese mismo tubo protésico, un tamaño de conducto efectivo entre 17 y 18 milímetros de mercurio y una clase funcional entre 2 y 3. La resonancia magnética bastante comprensiva que mostraba un buen tamaño de ramas pulmonares
y un volumen telediastólico de ventrículo derecho bastante elevado, de casi 140 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, y una fracción de regurgitación importante de 35%, que lo convertía en un candidato para reemplazo valvular pulmonar. Este paciente con un estudio hemodinámico que mostraba un gradiente de obstrucción importante entre el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar, una zona de estenosis que, como se pueden observar en las mediciones, abarcaba alrededor de 10 milímetros. Y lo que se hizo entonces en este paciente fue, como ya se mencionó, tratar de colocar stents para preparar la zona de aterrizaje, llevar a un diámetro deseado de 18 milímetros y con eso entonces evitar la retracción del conducto protésico y poder colocar la válvula, que fue una válvula Melody de 18 milímetros, en un sistema liberador de 20 milímetros, que es el tamaño del balón que liberará la válvula. El resultado que obtuvimos en este paciente fue ideal, fue un resultado hemodinámico bastante importante con una reducción notable del gradiente obstructivo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y como se pueden fijar en el video, una competencia importante de la válvula y que nos ha permitido vigilar a este paciente por ya 13 meses, el cual se encuentra asintomático en clase funcional 1, sin un gradiente importante en el ecocardiograma de control y que se encuentra con aspirina y profilaxis antimicrobiana. El siguiente caso, un masculino de 13 años con atresia pulmonar, defecto interventricular y colaterales aortopulmonares, con nuevamente una corrección total en el año 2011, con un tubo biológico de 16 milímetros, cierre del defecto interventricular y del ligadura del conducto arterioso, embolización de múltiples colaterales y cierre de seive residual, plastía de válvula tricúspide y reemplazo valvular pulmonar. Lo mismo en una clase funcional 3A4. Este paciente con un ventrículo derecho sumamente dilatado, es una imagen estática del eco, pero con una dilatación sumamente importante del ventrículo derecho, un volumen telediastólico de más de 200 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, una función de ese ventrículo derecho bastante deteriorada y estenosis de ramas. Entonces este paciente ingresó a un primer cateterismo para colocarse el stent de ramas derecha e izquierda para liberar la obstrucción distal que tenía. Y posterior a la colocación de esos stents, traerlo nuevamente ya con el apoyo de la válvula y montarla sobre esa válvula bioprotésica ya disfuncionante, que este procedimiento, creo que vale la pena decirlo, es quizás técnicamente menos complejo que cuando se prepara un conducto protésico, pero no por eso lo hace un procedimiento sencillo. Pero aquí hubo mayor problema para avanzar el sistema de la válvula a través de esa misma válvula, a través de la válvula bioprotésica disfuncionante y colocar la válvula Melody con un buen resultado y un eco intracardíaco que hicimos durante el mismo procedimiento para observar una mínima insuficiencia pulmonar, si no es que nula, sin fugas y con una adecuada mejoría de este paciente. Y para ya ir, digamos, pasando ya hacia el tema del tracto nativo, nada más recordar que la válvula Edwards-Sapien, la ventaja que ofrece es que puede abarcar conductos protésicos o válvulas bioprotésicas disfuncionantes de mayor calibre, de mayor diámetro. Aquí pueden observar que la gran mayoría de los procedimientos realizados en este tipo de pacientes son cuando el conducto protésico mide alrededor de más de 22 o más de 26 milímetros. Y eso permite que se puedan utilizar los diferentes diámetros de las válvulas, como bien saben son de 20 hasta 29, y ya sea que se puedan utilizar las últimas generaciones de válvulas Sapien, es decir, la válvula Sapien 3 es la que se empieza a utilizar con mayor frecuencia en la actualidad, pero la XT se sigue utilizando en este mismo contexto. Y nada más para entonces ver en dónde nos encontramos en la actualidad en el tratamiento del implante percutáneo de la válvula pulmonar a nivel global. Creo que esta revisión sistemática y metaanálisis es bastante relevante en relación a ello. Es un estudio bastante simple de leer, es bastante bien hecho y muestra cómo en los últimos 10 años, en los últimos 16 años, es decir, este estudio se hizo más o menos de cuando inició el tratamiento de 2000 hasta 2016, más o menos. Mil y tantos pacientes, casi 1050 pacientes han sido sometidos a reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar. Evidentemente quizás sean más, pero estos son de todos aquellos estudios que por lo menos reportaron a 5 pacientes o más y que tuvieran un cierto número de meses de seguimiento. Si se fijan, en su gran mayoría son pacientes que han sido sometidos a tratamiento con válvula Melody.
que abarca a 99 estudios incluidos, de los cuales 13 son exclusivos de válvula Melody, 3 de válvula Sapien y 3 de válvula combinada. Y nada más para tener un poquito de perspectiva, en un periodo de 10 años, TAVI en el mundo se colocó 50,000 veces. Entonces, en definitiva, este no es un concurso de competencia de ver si el implante percutáneo, la válvula pulmonar, alcanzará algún día TAVI. Eso jamás sucederá. Pero también es un hecho que encontrar al paciente ideal en el contexto de un paciente con cardiopatía congénita y un tracto de salida que permita la implantación de este tipo de válvula tampoco es fácil, y es un procedimiento también ciertamente bastante laborioso que no debe de restársele ningún mérito. Y en cuanto a sus resultados, creo que esa gráfica es bastante explicativa en sí misma. Es un éxito técnico altísimo, el 97%. La ruptura de conducto protésico sucede en un bajo porcentaje, e incluso cabe la pena señalar que muchas veces se hacía intencionadamente, por lo menos en Estados Unidos, para poder tener la posibilidad de colocar un conducto, un stent cubierto para recubrir el conducto protésico. Entonces, en algunas ocasiones era intencional esa ruptura contenida. Las complicaciones coronarias suceden en muy baja cuantía, pero importante saber que existe, y por eso entonces nunca bajar la guardia. Y que las reintervenciones también cada vez son menores por el hecho de hacer pre-stenting. Entonces, en la actualidad, menos de 2.9 reintervenciones por cada 100 personas en el seguimiento de años en este tipo de pacientes. Y si uno toca el álgido tema de la endocarditis infecciosa, que sigue siendo un motivo de controversia, que sigue siendo uno de los talones de Aquiles de esta terapéutica, porque ciertamente es importante reconocer que su incidencia acumulada en algunos estudios alcanza hasta el 25%. Y eso debe de ser algo que en definitiva debe hacer pensar a las personas dos veces. Pero ya haciendo una revisión quizás un poquito más exhaustiva, nuevamente en esta revisión sistemática y metaanálisis, la incidencia anualizada también ha disminuido conforme se han vigilado mejor a estos pacientes. Se ha llevado a cabo una mejor profilaxis ante endocarditis en sus evaluaciones dentales y otro tipo de procedimientos de cirugía menor. Y algo también importante a destacar en este tipo de pacientes es que en el caso de endocarditis infecciosa uno no siempre va a tener los datos tan floridos, tan a la mano o tan evidentes. Entonces, el cultivo positivo sin duda sigue siendo uno de los estándares del diagnóstico. La fiebre, si bien puede presentarse en un buen número de pacientes, no se presenta en todos. Y lo que sí debe de alertar al intervencionista o al cardiólogo clínico que se involucrará en el seguimiento de estos pacientes es cuando se encuentra una obstrucción nueva o cuando hay un incremento en la obstrucción del tracto de salida ventrículo derecho. Y ese es, en definitiva, uno de los datos pivote para pensar en la posibilidad de endocarditis infecciosa. De los 69 pacientes que se han documentado en el mundo con endocarditis infecciosa, 6 de ellos han fallecido, y en 35 de ellos, es decir, el 52% de ellos se requirió reintervención, ya sea por nueva dilatación de la válvula, colocación de nueva prótesis o cirugía para la remoción de la válvula. Y finalmente, para entrar en el tema del tracto nativo de salida de ventrículo derecho, creo que esta diapositiva es bastante explicativa en cuanto a la variabilidad que tiene la morfología del tracto de salida de ventrículo derecho en el ser humano. En el paciente con cardiopatía no es la excepción. Entonces, estos pacientes tienen una morfología diversa que sigue distintos patrones y en los cuales entonces tener un dispositivo que se adapte a todos ellos es imposible, o por lo menos ha sido bastante difícil de lograr. Y lo que se ha logrado, no solamente en cuanto a la morfología en sí, sino también al cambio o a la variabilidad en el diámetro de acuerdo al ciclo cardíaco, y el diámetro que puede medir en sístole ese tracto de salida, pero que puede ser diametralmente diferente cuando esté en diástole. Entonces, esa categorización del paciente D es muy importante tomarla en cuenta porque, repito, encontrar un dispositivo que sea adaptable para todos ellos no ha sido tarea fácil. Y si uno entonces revisa lo que sucede en nuestro medio, en lo que sucede en Latinoamérica en cuanto al tratamiento de la gran mayoría de estos pacientes, notará que en términos generales la gran mayoría de nuestros pacientes serán reparados con un parche transanular y se hará una ampliación importante del tracto de salida
que se puede extender o no hasta las ramas pulmonares y el tronco de la arteria pulmonar, pero en términos generales son en gran medida pacientes que tendrán una dilatación importante del tracto de salida del ventrículo derecho, en ocasiones aneurismático, y que por lo menos eso precluye para la colocación de prótesis como Melody o Sapien que habíamos comentado anteriormente. Entonces, en lo que se ha trabajado intencionadamente es en fabricar armazones o también llamados reductores infundibulares, entre los cuales destaca esta válvula que se ha fabricado en China y que se ha extendido a todos los sitios de implantación importante en el mundo. Se llama la válvula Venus, y en lo cual en Latinoamérica tiene experiencia ya demostrada con el doctor Garay en Chile, el doctor Peirone y el doctor Ferrín en Argentina, el doctor Estroza, me parece, y el doctor Pedro en Brasil. Y son ellos quienes han empezado a embarcarse en este tratamiento también de pacientes que tienen un tracto de salida de ventrículo derecho bastante amplio, y que esta válvula permite, al ser autoexpandible y estar envuelta en un marco de nitinol, es una válvula hecha de pericardio porcino y que permite un anclaje en la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar, y que viene en un número bastante amplio de diámetros, desde 20 hasta 34 milímetros, y también disponible en 3 longitudes para tratar de abarcar la mayoría de los tractos de salida que uno pudiera contemplar en este tipo de pacientes. Digamos, el abordaje diagnóstico es similar en cuanto a la evaluación ecocardiográfica por resonancia y por angiografía previo al procedimiento, y de este no tengo un video para mostrarles, una disculpa por ello, pero tengo imágenes en fijo que me compartió el doctor Alejandro Peirone de Argentina, y que es uno de los más activos en este tipo de tratamiento, y que muestra, bueno, el despliegue de esa válvula, que en definitiva no se ve pequeña, y que permite entonces también con eso abarcar un diámetro mucho mayor. Y esta publicación elaborada por el grupo del doctor Garay en Chile, con Daniel y Springmüller y el doctor Garay y otra gente en China, mostrando también las ventajas que tiene desde el punto de vista hemodinámico el paciente que es llevado a cabo, que es llevado a este tipo de tratamiento. Entonces, la contraparte norteamericana no se queda atrás, y las grandes casas comercializadoras como Medtronic está trabajando también en el ensayo clínico de factibilidad que acaba de terminar y que pronto empezará en comercialización el reductor infundibular que ellos meterán al mercado, que se llama Harmony. Y a su vez, Edwards con la elaboración de este marco, o también llamado stent parcialmente cubierto, que sirve nuevamente como una especie de armazón que viene de diferentes diámetros, pero que permite, en términos generales, servir nada más como un armazón para que en el interior se le pueda implantar una válvula Sapien 3 de 29 milímetros. Entonces, tanto Medtronic como Edwards, como Venus Tech en China, son quienes se han puesto un poquito más a la vanguardia en cuanto al tratamiento del tracto nativo del ventrículo derecho, y que en definitiva, por lo menos en nuestro medio, ocupará a un mayor porcentaje de pacientes. Y entonces me imagino que, como mencioné al inicio, este tipo de tratamiento será mucho más socorrido en los siguientes años por venir. Y quizás ya nada más para terminar los comentarios finales, y recordarles a todos que el reemplazo valvular percutáneo de la válvula pulmonar se ha sumado a los grandes avances de la cardiología intervencionista estructural, que en definitiva mejora la dinámica y la función del ventrículo derecho, que es un abordaje de mínima invasión, en donde existe pronta recuperación. Y no olvidemos que esto sucede en el contexto de pacientes que ya tienen 3 o 4 cirugías previas. No olvidar tampoco que estos pacientes requieren una vigilancia de por vida, y en definitiva una vigilancia muy estrecha para prevenir el riesgo de endocarditis infecciosa. Que la terapia ha crecido lento pero sostenidamente en Latinoamérica, que creo que en nuestra situación son las implicaciones económicas las principales limitantes, porque, repito, existen excelentes operadores a lo largo de todo el continente, y no creo que ese sea el problema. Y el reductor infundibular, que luce como una alternativa bastante prometedora para pacientes con disfunción del tracto nativo de salida de ventrículo derecho,
y al cual le veo un panorama bastante alentador en nuestro arsenal de tratamiento para estos pacientes con conductos disfuncionantes. Para terminar, les quisiera enviar a todos un verdadero abrazo, un fraterno abrazo desde México. Saben del cariño que la gente mexicana le tiene a la gente en Colombia. Así que yo nuevamente les quiero externar mi agradecimiento por haberme considerado digno de participar en este webinar. Espero que no haya decepcionado y que haya servido para aprender un poquito de lo que hacemos en el día a día en los pacientes con cardiopatía congénita. Reciban todos un fraternal abrazo desde mi país. Muchísimas gracias, doctor Sandoval, por esa magistral presentación y compartiéndonos también como el panorama actual en Latinoamérica y adicionalmente compartiéndonos la mejor evidencia disponible en torno al implante percutáneo de válvula pulmonar y adicionalmente compartiéndonos su experiencia, no solo en Latinoamérica, sino a nivel local también en México. Doctor, nuevamente muchísimas gracias y ahora pues damos un momento para las preguntas que tengan. El doctor Sandoval va a estar viendo también las preguntas que ustedes están haciendo para responderlas. Bien, acá ya el doctor Osmar nos hace una pregunta. Doctor, gracias por su charla. Con la TAVI inicialmente las guías propusieron antiagregación dual por 6 meses. Sin embargo, a medida que aumentó la experiencia, se registraron trombosis de TAVI en aumento. Mi pregunta es, ¿qué se ha registrado con la válvula pulmonar percutánea? ¿Se han presentado trombosis? ¿Cómo le diagnostican y cómo la manejan? Muchas gracias. Al contrario, a Osmar, muchas gracias por su pregunta. Sí, como lo comentaba, en esta última reunión de implantadores a la cual tuve la oportunidad de participar en Sao Paulo en octubre del año pasado, justo salió ese tema a colación y ciertamente nosotros seguíamos más o menos las mismas pautas de solo dejar aspirina por 6 meses y en charla con la gente de la compañía y en particular con el doctor Pedra, que repito es uno de los operadores que más experiencia tiene en este tipo de tratamiento, creo que la tendencia era a cambiar, a sustituir, a dejar aspirina indefinida. No podría mostrarle a Osmar un resultado categórico que dijera que la durabilidad de la válvula es mayor, dejando la terapia antiagregante de manera indefinida, pero ese es el argumento donde sí se ha contemplado o por lo menos mencionado que, y quizás de manera empírica, pero que dejarla de manera indefinida es una mejor idea. Y entonces eso fue lo que hice. A mi regreso fue nuevamente platicar con las familias de mis pacientes y fue reanudarles la aspirina. Y no me parece que sea una mala estrategia. Espero que eso sirva para responder un poco la pregunta, Osmar. Excelente, doctor Sandoval. El doctor John Araujo nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de imagen prefieren antes del implante de la válvula? ¿Eco 3D o TAC? Bueno, entiendo lo capcioso de la pregunta porque el doctor John es ecocardiografista y no dejaré de reconocer que lleva jiribilla su pregunta. Pero le tendría que decir al doctor Araujo que nos inclinamos más por los métodos de imagen de resonancia cardíaca cuando es posible. En institución hay un cierto tema de hacer resonancia en el paciente pequeño, menor de 10, 11 años, hay cierta inclinación por no hacerlo. Nunca he entendido bien el por qué, pero a pacientes ya más grandes de esa edad, en definitiva, resonancia, pero aquellos que no puede llevarse a cabo la resonancia, no, recaemos más en la tomografía computada. Tenemos un excelente equipo de imagen en tomografía, un excelente tomógrafo, y la verdad es que la delimitación anatómica que se puede llevar a cabo con este método es bastante buena y nos da la información que buscamos. Ecocardiografía, evidentemente la hacemos, pero más para una cuestión funcional en este tipo de pacientes, no tanto la anatómica. Entonces, repito, requerimos más en tomografía y en resonancia para estos pacientes. Muchísimas gracias,
doctor Sandoval. Carlos nos pregunta, buenas noches, doctor, y muchas gracias por todo. En pacientes con me disculparán, no conozco muy bien las siglas, DSBD tipo TOF o tipo TGA, ¿qué valor están utilizando como valor ventrículo derecho para el reemplazo valvular? Gracias a Carlos por la pregunta. Y nuevamente creo que nuestro algoritmo de manejo como grupo, incluyendo a los cirujanos y a nosotros los intervencionistas, es definir la susceptibilidad de que sean candidatos a recambio valvular cuando cumplen ciertos criterios. Nos inclinamos por alcanzar volúmenes telediastólicos finales de ventrículo derecho de alrededor de 150, aunque lo hemos hecho en pacientes con menor volumen, como te fijarás en los casos que mostré. Uno de ellos tenía 140 milímetros de mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces creo que se concentra en aquellos que tienen una dilatación ciertamente importante, entre 130 y 140 mililitros por metro cuadrado, que tienen una fracción de regurgitación de más de 35%, que tienen una fracción de eyección de ese ventrículo derecho de alrededor de 40-45%, que tienen también una anatomía favorable para la colocación. Entonces, esos son los criterios en los que nos estamos concentrando, ¿no? No hacemos una distinción si se trata de TGA o de tetralogía de Fallot. Creo que lo vemos de la misma manera. No sé si ustedes hagan algo distinto o si existiera alguna una diferencia, pero le podría decir a Carlos que la gran mayoría de los operadores, cuando lo hacen para pacientes que son llevados a ROS, la cirugía de ROS, o para pacientes con tetralogía de Fallot o tronco arterioso, habitualmente uno recae en exactamente las mismas pautas de tratamiento para considerar los candidatos. Excelente, doctor Sandoval, muchas gracias. El doctor Jorge Sánchez nos pregunta, ¿con qué frecuencia esta intervención conduce a la necesidad de marcapaso definitivo? No hemos tenido la necesidad de colocar marcapaso a ninguno de nuestros pacientes. No me viene a la mente alguno de los casos que haya revisado de los otros operadores en Latinoamérica en donde ese haya sido un tema. Tener cables de marcapaso tampoco creo que precluya de la posibilidad de colocar una válvula percutánea. Quizás tendrá algunas implicaciones técnicas que lo vuelvan algo más laborioso, pero no creo que lo conviertan una contraindicación. Ciertamente es algo que podría revisar más a fondo para darle una respuesta mucho más clara, pero no creo que sea algo en lo que pudiera yo ahondar más de lo que he mencionado. No sé si alguien más de los que estén ahí y que sean operadores de este tipo de tratamiento puedan mencionar algo al respecto. Excelente. Y dejamos también abierta la pregunta también para las personas que quieran compartir su experiencia en el chat. Mientras tanto, doctor Sandoval, tenemos otra pregunta del doctor Gabriel Díaz. Juan Pablo, ¿hay experiencia en pacientes con agenesia de la válvula pulmonar? No tenemos ninguno de los pacientes a los que les hemos ofrecido válvula pulmonar han tenido ese diagnóstico, pero como mencioné, no se salen o no se escapan de esa posibilidad. Ciertamente esos pacientes a lo mejor tienen un tracto de salida mucho más aneurismático, mucho más amplio, pero que creo que pueden ser pacientes candidatos en todo caso a una válvula SAPIEN en ese contexto. Entonces, el paciente con agenesia de la válvula pulmonar ciertamente se ha hecho. En Toronto, cuando estuve allá, efectivamente se hacía. Entonces, sí me ha tocado ver ese tipo de paciente para este tipo de tratamiento. Leo un mensaje del doctor Néstor Sandoval, a quien le envío también de igual manera un enorme abrazo y un cordial saludo desde acá de todos sus amigos de México. Y a Justo, que pregunta que qué proporción, a Justo Santiago, que también es una persona que sabe que aprecio mucho, qué proporción de posoperados de Fallot tienen parche transalunar en su institución.
un altísimo porcentaje, justo te diría que un número muy alto de pacientes en nuestra institución se lleva a cabo la colocación de un parche transanular. Te mentiría dándote un número exacto, pero la proporción de preservación de válvula en nuestra institución es baja. Creo que hay que ser honestos al decirlo. Se tiende a hacerlo cada vez más y eso es algo que también vale la pena reconocer, ¿no? El doctor Cervantes y el doctor Ramírez, el doctor Benita, que son los cirujanos de nuestra institución, evidentemente siempre que pueden hacerlo lo hacen, pero con parche transanular se lleva un alto porcentaje de los pacientes en nuestra institución, y cuando se trata de pacientes a los que se les colocará un conducto protésico, como mencioné, tenemos Contegra disponible en algunos pacientes seleccionados. No contamos con homoinjerto, que creo que en Colombia sí es una posibilidad, por lo menos en Canadá ese era lo que se le ofrecía a todos, homoinjerto o Contegra. Y aquí recaemos mucho en el conducto protésico sintético de Dacron. Espero haber resuelto la respuesta justo. Y al doctor John... mencionó que el volumen del ventrículo derecho es un parámetro que se ha querido reducir y no esperar para el implante de la válvula pulmonar. Así es. Comparto que la decisión la estamos tomando un poco tarde, la cual sería mejor indicador en su experiencia en los pacientes que han llevado a reemplazo valvular. Sí, creo que eso es algo que se ha convertido un poquito más el tema de muchos, de tratar de ofrecer este tipo de tratamiento antes, no esperar a que el ventrículo derecho esté ya tan dilatado, y eso entonces se ve reflejado en una menor capacidad funcional del paciente. Tampoco creo que sea un tema fácil en el sentido de, como bien mencioné, si ya de por sí estamos limitados en costos, pues hacerlo de una manera temprana pues también implica que esos pacientes requerirán eventualmente otro recambio en el determinado número de años que tenga viabilidad o utilidad esa válvula. Pero sin duda creo que es algo en lo que se ha estado concentrando la gente, y no es sorprendente entonces tampoco encontrar cada vez más publicaciones con pacientes más pequeños de menor peso a los cuales se les está ofreciendo este tratamiento cuando los volúmenes diastólicos no son tan elevados. Del doctor Santiago, ¿cuál crees que es el mejor candidato para comenzar esta experiencia, la estenosis o la insuficiencia? Ambos, y creo que ambas se presentan en muchos pacientes. Creo que es difícil encontrar al paciente que es insuficiente puro o al paciente que es estenosis pura. Creo que la gran mayoría de los pacientes comparten ambas situaciones, por lo menos nuestros pacientes ha sido así. Y creo que la ventaja que tiene el paciente que tiene estenosis es que es un paciente que tendrá un diámetro mucho más trabajable, que será paulatino y llegar al diámetro que tú decidas, justo. Y el paciente a veces con la dilatación es aquel que puedes perder porque el diámetro es lo suficientemente amplio como para escaparse de la posibilidad de que le coloques la válvula. Pero creo que en términos generales la mayoría de los pacientes presentan ambos escenarios. Y al doctor Osmar, nuevamente una pregunta sobre si tenemos colocación de clips, estilo MitraClip, en válvula tricúspide, en insuficiencias tricuspidas severas. No lo hemos hecho, doctor Osmar. Hemos hecho terapia valve-in-valve, en la terapia de válvula tricúspide. Tenemos alrededor de 7 casos ya, el doctor Gering, y hemos trabajado conjuntamente en un par de casos con él directamente. En el tema de clip en válvula tricúspide lo sé bien, lo he leído, no lo hemos hecho. Sigue siendo aquí tema álgido también sobre si funciona a nivel de la mitral. Me parece que es algo similar lo que sucede a nivel de la tricúspide. Sí, a mí me encantaría aprender de ustedes si tienen algo que mencionar al respecto. El doctor Juan Guillermo Gallego, si no existe calcificación del tracto de salida del ventrículo derecho, como en muchos de nuestros pacientes, ¿cuál prefieres para preparar la zona de aterrizaje? Es una pregunta muy, muy buena. Muchas gracias, Juan Gui. Creo que nos hemos inclinado por 2 stents en particular. Creo que
reconocemos mucho la ventaja de un stent PALMAS por la fuerza radial que conlleva y que entonces permite una buena preparación de la zona de aterrizaje. Y nos hemos también inclinado un poco, no sé si viste en el primero de los casos que tenía una estenosis importante, fue la colocación de un PALMAS inicialmente que atendía la estenosis más importante, pero en la parte inferior un stent Andra-stent de celda híbrida, ya sabes, de celda abierta, que se conforma y que tiene una fuerza radial no despreciable. Entonces son los dos stents con los cuales nos hemos inclinado y que además tiene la ventaja también el stent PALMAS de que económicamente es una muy buena posibilidad para nosotros. Y finalmente, ¿qué parámetros o signos definitivos se consideran al momento de insuflar el balón de medición inicial? Sugieren altamente la posibilidad de una compresión coronaria. Ok, entiendo que al momento de hacer la insuflación, bueno, hacemos la angiografía selectiva, es lo que hacemos, y creo que lo ves, y creo que lo debes de ver en distintas proyecciones angiográficas. Creo que la que es sumamente útil, la que le aprendí al doctor Benson en Canadá, era en definitiva tener esta vista en caudal que te permite tener el llamado escopeta, ¿no? Shotgun, el shotgun barrel, donde te permite ver muy bien el tracto de salida en faz o de frente, y que es una muy buena proyección para poder ver al momento de estar insuflando el balón, cómo discurren las coronarias. Entonces, lo hemos hecho en todos nuestros pacientes. Entonces, creo que la respuesta es la angiografía y nada más. Y utilizar, evidentemente, un balón del mismo diámetro del que piensas utilizar la válvula. Eso es muy importante. No se vale hacer la insuflación con balones de menor diámetro y que no sean balones de alta presión. Tengo otra pregunta sobre, en casos de estenosis en tándem, en el conducto, ¿cómo sería el abordaje para el implante de una válvula percutánea? Creo que es una pregunta válida. No hemos tenido un caso en donde hayamos tenido que hacerlo, hemos tenido que preparar ramas, pero está ciertamente descrito que se pueda utilizar la colocación de stents en tándem para preparar el conducto. Incluso de colocación de la válvula en sí, hasta en ramas pulmonares, como se ha mostrado en algunos lugares, ¿no? Y en cuanto al seguimiento ecocardiográfico de estos pacientes, nosotros hemos hecho ahorita, que es nuestra experiencia inicial, que llevamos estos 7 pacientes, 5 de Melo y 2 de Edwards, hemos hecho un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Lo hacemos en relación a evaluar la insuficiencia, evidentemente, pero evidentemente también la función del ventrículo derecho y nuevamente estar siempre vigilando el gradiente de obstrucción residual que siempre queda en estos pacientes y sobre todo vigilarlo para que tengamos siempre la certeza de que no haya algún problema que amerite que tenga que redilatarse o recolocarse algún stent probablemente, pero también el tema de endocarditis que hemos mencionado anteriormente. Excelente, doctor Sandoval, por su generosidad en responder a todas las preguntas. Y bien, ajustándonos al tiempo y también respetando su tiempo en familia, le queremos agradecer nuevamente por su generosidad con esta presentación y con todos nosotros. Y ya con esto, pues, damos por terminado esta conferencia virtual y nuevamente extender el agradecimiento al doctor Sandoval por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego.